Buenos días, gracias por recibir Sano y Veracruzano, porque para Radio Televisión de Veracruz su salud es lo más importante. Esta mañana hemos invitado al señor doctor Benito Gutiérrez, pediatra, especialista, bueno, con subespecialidad, así le dicen los médicos, en terapia respiratoria, un hombre que ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, y tiene una enorme experiencia en el tema del asma bronquial, tan frecuente ahora en niños. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, señor. Y para no obviar, déjeme empezar por el principio, Sí. ¿qué es el asma bronquial? El asma bronquial es una enfermedad respiratoria que afecta a los bronquios y que evoluciona de una forma crónica. Es una enfermedad que no se cura. Que no se cura, se controla nada más. ¿Y qué pasa en los bronquios? Hay una inflamación y hay un acúmulo de moco en todo lo que son los conductos bronquiales, y eso es lo que ocasiona en el niño esa tos persistente, que incluso cuando el niño camina, corre, está tosiendo continuamente. No tiene, quiero suponer, capacidad de oxigenación suficiente. Lo que pasa es que cuando ya tiene el asma bronquial empieza a haber ya disnea o falta de aire, o presión en el tórax, se sumen las costillitas en el niño, y hay que acudir de inmediato al médico para diagnosticar si efectivamente se trata de un asma bronquial. Ahora, estamos viendo imágenes, doctor. Sí. Le voy a preguntar por los síntomas, pero antes de los síntomas aprovechemos la imagen. Sí. Esto es parte de los desencadenantes, ¿no? Así es. Del asma. ¿Qué es lo que provoca, pues, el asma? El asma bronquial es de origen hereditario cuando el padre o la madre padecieron de rinitis alérgica o asma bronquial. Pero hay factores externos que lo desencadenan, como por ejemplo la pluma de las aves, la caspa de los gatos, la caspa de los perros, el polen que se libera en las mañanas y se deja caer de la atmósfera en las tardes. Son factores que influyen con la contaminación del medio ambiente a que un niño haga un asma bronquial. Por lo que me ha platicado, doctor Gutiérrez, parecería, a la hora de los síntomas, pudiera confundirse, pues de principio, al menos nosotros que no somos médicos, papá, mamá, que de repente el niño tose o tiene expectoración y se nos ocurre googlear o preguntarle a la abuela y le damos un jarabe, un Ambroxol o le damos ahí cualquier cosa y no estamos atendiendo a tiempo. Entonces, ¿qué síntomas específicos podemos detectar en nuestros hijos, nuestras hijas, que nos brinque, permítame usted la expresión coloquial, y digamos, ah, caray, esto ya no es una tos común, este no es un resfriado común, esto ya tiene que verlo mi pediatra, neumólogo? El niño, cuando presenta una infección respiratoria aguda, ya sea viral o bacteriana, siempre va a haber fiebre, malestar general, y cuando se sospecha de un problema alérgico, el niño tose con frecuencia y empieza luego a tener dificultad para respirar. Y el niño se ve bien en el transcurso del día, y en la noche, en lo que es la madrugada, comienza a toser y empieza a tener dificultad respiratoria y las costillas comienzan a sumirse. En ese momento está haciendo una dificultad respiratoria por un broncoespasmo. Y a eso es donde se sospecha que puede ser asma. En esta asma bronquial, si no se atiende a tiempo, ¿cuáles son las consecuencias? La consecuencia es de que todo lo que es el árbol bronquial, desde la vía central del pulmón hasta la periférica, puede sufrir con el paso de los años una remodelación. Ah, caray. Una remodelación del tejido que está por dentro. Y eso trae como consecuencia un asma de difícil control. El paciente se va desde la edad infantil hasta la edad adulta, incluso hasta ser adulto mayor, con un problemita de un asma descontrolada, que eso les ocasiona la muerte. Es decir, un asma bronquial no controlada, no detectada a tiempo y que evoluciona, sí puede llevar a la muerte. Claro que sí. Sí, así es. ¿Se puede ahogar? Se puede ahogar. La dificultad respiratoria ya es tan intensa que caen en insuficiencia respiratoria por la falta de oxígeno, el acúmulo de monóxido de carbono, el paciente se marea, empieza a vomitar, se desmaya y cae en paro respiratorio. Si es que no purifica el oxígeno, es decir, la función del pulmón, que es purificar, exhalar el monóxido de carbono se queda dentro, una parte, ¿no? Así es. Así lo debo entender. Así es. Entonces además de que no estamos respirando, de que disminuye nuestra capacidad física para hacer deportes y algunas otras cosas, pues también, no sé si decirlo así, pero nos estamos envenenando. Claro que sí.
Una gran diferencia que hay afortunadamente en el paciente que padece de asma bronquial y está controlado con terapia de rescate y de mantenimiento del pulmón, está sano, no pasa nada. Diferente al paciente con enfisema pulmonar, con EPOC, que ustedes han escuchado por ahí, en donde el pulmón se lesiona. Sí. Dependiendo de los años Sí, que haya no. fumado el paciente, el pulmón se va lesionando hasta llegar a una insuficiencia respiratoria, un parénquima pulmonar destruido, y el paciente amerita estar con oxígeno 12, 14, hasta 24 horas. Ahora, una vez detectado y suponiendo que lo detectamos relativamente a tiempo, ¿cuáles son los cuidados que se deben de tener independientemente del tratamiento? ¿Qué cuidados debe de tener de por vida él o la pacientito? Bueno, nos llevará un poquito de tiempo en comentar todo esto, pero hay niños, por ejemplo, pequeñitos, menores de 2 años, que la mayoría de padres han experimentado de que les silba su pechito, que tienen mucha tos con flemas y hacen una bronquiolitis. Cuando no hay antecedentes genéticos en padre y madre, esos 2, 3 cuadros de bronquiolitis que hacen en el primer año hasta el segundo año, cuando llegan a 3, 4, 5 años, esa sibilancia desaparece. Pero sí hay que tener medidas preventivas, sobre todo cuando el niño acude a guardería, ¿no? Llevarlo protegido, tenerlo vacunadito con toda su cartilla de vacunación. En términos de alimentación, de ventilación en la casa, de mascotas, ¿qué cuidados recomiendas? Los cuidados intramuros son muy importantes, mantener limpia la casa de polvo, no tener animales de pelaje, ni tampoco de plumaje, como perros, gatos, palomas, cotorros. Aún muy limpios, aún bien lavados, aún bien vacunados. Sí, no hay que tener animales. Son grandes productores de alergenos que el paciente que es sensible, hiperreactor rápido, hace que se contraiga el bronquio. Dígame una cosa, en México, ¿cuál es la frecuencia del asma bronquial en niños? Mire, según la UAO, que es una organización mundial que estudia el asma, las alergias, aproximadamente un 8.9% muy alto, ¿no? de pacientes que padecen de asma. Estamos hablando de que 40 millones de mexicanos tenemos predisposición alérgica y de esos 15 millones son asmáticos. Caray. Está aumentando el índice y la prevalencia de asma en estos últimos 10 años. ¿Por qué, doctor? Precisamente por la contaminación del medio ambiente, por lo siguiente: el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, al liberarse en nuestro medio, en la atmósfera, eso va a ocasionar que las partículas de polen y las partículas, sobre todo de humedad que se fijan en las paredes, propicien a que se liberen los alergenos para que el niño tenga esa propiedad de volverse alérgico. Doctor, de esos 40 millones, de esos 15 que son asmáticos, ¿cuántos son niños? Estamos hablando de esos niños que de 0, de recién nacido a 2 años, estamos hablando de un 4%, ¿no? de cada 100. Y de 5 a 9 años estamos hablando también de un 4 a 5%. Hasta eso es muy elevado. Es muy elevado. Estamos preocupados precisamente porque no se está llevando a cabo un buen control del asma bronquial. Se está subdiagnosticando. No se acude al médico cuando el niño está tosiendo porque hay remedios caseros, que darle... Al principio lo googlean sí, y ya sé que debe de tomar el niño. Un niño bien controladito es un niño que cuando llega a la adolescencia esa asma bronquial se mantiene controlada. A ver, y entonces, en esa misma línea de tiempo, si yo detecto que mi hijo o mi hija chiquito tiene el asma bronquial a tiempo, se atiende, tiene sus cuidados paliativos, etcétera, ¿cuál es su pronóstico de vida? Su pronóstico de vida es bueno. ¿Y su calidad de vida? Y su calidad de vida es buena también. No hay peligro, siempre y cuando esté bien controladito y bien cuidado con las medidas preventivas. ¿Restricciones tendrá? Puede practicar cualquier deporte, no hay ningún problema. Sobre todo, atletismo se les moderado, pero natación sí, les ayuda en los músculos que rodean al tórax. Algún deporte de contacto lo puede practicar sin ningún peligro, siempre y cuando esté controlado. Doctor Gutiérrez, le aprecio enormemente que haya venido, que nos haya explicado y sobre todo que nos haya alertado de la pertinencia de poder detectar a tiempo y llevar al niño al especialista, descartar en el mejor de los casos, confirmar en el peor, pero
a partir de ahí poder tener cuidados, poder tener una ruta de salud, ¿no? Eso es lo importante. Que podamos salvarlos. Así es. Ya para terminar, el asma no se cura, se controla, pero con una buena calidad de vida excelente, diferente a otro tipo de enfermedades pulmonares. Doctor, le aprecio mucho. Estamos a la Gracias, orden. muchas gracias por Sí, venir. señor.